Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a aprender a hacer el cálculo de sección de, de un cable, ¿tá? Que querramos conectar una lámpara, hacer una derivación o simplemente para un tomacorriente. Bueno, tenemos que el cálculo de la sección se, se halla por resistencia mecánica, ¿tá? La corriente máxima admisible y la caída de tensión. No se ve ahí la cámara, le cuesta enfocar y no se ve. Ahí está. Vamos a apuntar acá. Resistencia mecánica. Resistencia mecánica. Corriente máxima admisible y la caída de tensión. Bueno, para la resistencia mecánica y para la corriente máxima admisible tenemos una tabla que se las voy a dejar por aquí, donde nos da ciertos valores y parámetros preestablecidos por cálculos y experimentación hecha a nivel de laboratorio hacia tal cable de tal sección. En un metro de ese cable le pasan tanta corriente, bueno, y ven hasta cuánto soporta y se va haciendo una tabla que se las voy a dejar por ahí. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una fuente de alimentación aquí y vamos a extender un cable vamos a poner un horno aquí. Vamos a dibujar una resistencia. Bien, y bueno, esto no hace falta, pero está. Tenemos 80 metros de cable, vamos a ponerle, ¿está? Y tenemos que el horno es de una potencia de 4600 watts. Bueno, para nosotros hallar la corriente máxima admisible, tenemos que conocer la intensidad que fluye por el conductor. En este caso, la corriente máxima admisible, tenemos que despejar la intensidad, que la intensidad sabemos que es la potencia sobre el voltaje. Tenemos que en la potencia tenemos 4600 watts, ¿tá? Sobre el voltaje, que aquí es de 230 en Uruguay. Nos da que esto nos da 2 milímetros. 2 milímetros nos da. Quiere decir que esto nos da 20 amperios, perdón. Y en la tabla de corriente máxima admisible nos da que 20 amperios van en una sección de unos 2 milímetros, ¿tá? Que llega hasta 22 amperios, 2 milímetros. Ahora vamos a hacer el cálculo, pero por la caída de tensión, que la caída de tensión se hace así. La caída de tensión para hallar la sección de el conductor en un sistema monofásico. Se hace 2 por la longitud por la potencia sobre la conductividad, que acá no especificamos, pero esto puede ser cobre,
que la conductividad del cobre se los voy a dejar por ahí. La conductividad del cobre es 57 y por si lo quieren también la del aluminio es 35 la conductividad. La conductividad por la caída de tensión por el voltaje. Bueno, para la caída de tensión, aquí no lo he mencionado, que para iluminación o luces o eso es un 3% la caída de tensión en en una línea. Para los tomacorrientes o para cualquier otro tipo de uso es un 5% de la energía, o sea, de la tensión que estamos aplicando en el caso de 230. Si nosotros hacemos 230 como el 5% es para un horno que podría ser un toma corriente, es un 5%. La manera mucho más fácil de hallar la caída de tensión es 230 por 5 dividido 100 y ya te da la caída de tensión, que creo que es 11.5 por ahí. Bueno, para despejar esto tenemos que hacer entonces que 2 por la longitud, que la longitud sabemos ya que son 80 metros, por la potencia, que la potencia sabemos que es 4600 watts, sobre la conductividad, que la conductividad del cobre es 57, por la caída de tensión, que la caída de tensión es 11.5, y es un valor estable porque siempre es una caída de tensión de un 5% en una red de 230 por el voltaje que es 230. ¿Tá? Esto me da 76.000 sobre una constante que hay que es 150.765, que es el resultado. Yo ya lo tenía hecho, pero les quiero explicar cómo es. Vieron, la fórmula en monofásica: 2 por longitud por la potencia sobre la conductividad, que en este caso es cobre, por la caída de tensión, que es una constante de un 5% de el voltaje, por el voltaje. Y esto, despejándolo, me da 2 por 80 metros por la potencia, que son 4600 watts, sobre 57, que es la conductividad, la caída de tensión por el voltaje. La cuenta esta me da que por caída de tensión me da que es 4.88 milímetros. Milímetros cuadrados, ya me lo da en milímetros cuadrados. O sea que nosotros, por ver las tablas, nos dio que en la resistencia mecánica, no lo llamo, sí lo llamo, vimos que era de que la resistencia mecánica, según la tabla, nos dice que es para 1 milímetro. Y para caída de tensión nos da que 4,88. Y en estas tres diferencias, por caída de tensión, corriente máxima admisible y resistencia mecánica, siempre tenemos que elegir el valor más alto por precaución para proteger los conductores. Por eso es que es el cálculo de sección, porque con los conductores protegemos todos los equipos. Otro ejemplo que lo podemos hacer aquí, porque si nosotros tenemos
si nosotros tenemos, vamos a utilizar de este lado de la hoja, tenemos si salimos desde una fuente, desde una fuente y queremos alimentar tres tomacorrientes, tenemos un tomacorriente aquí, otro tomacorriente aquí y otro por aquí. Vamos a hacer el símbolo del tomacorriente. Y nosotros tenemos aquí, a ver si se ve bien ahí, sí, que acá tenemos 10 metros, ¿está? Acá tenemos 20 metros y acá vamos a ponerle 15 metros, ¿está? Pero vamos a censar una carga de 350 watts en este tomacorriente. En este tomacorriente vamos a censar una de 500 watts. Y en el último tomacorriente vamos a poner una carga de 1200 watts. Ahora vamos a calcular la sección de esta línea de este cable. ¿Cómo podemos hacer eso? Por resistencia mecánica, la tabla, como es una derivación para tomacorrientes, la tabla nos dice que el cable que nosotros tenemos que utilizar debe ser de sección de 1.5 milímetros, según la tabla. Es lo que nos dice. Por la corriente máxima admisible, vamos a hallar el cálculo. Para hallar el cálculo tenemos que hallar las intensidades que van a circular por cada periodo de esta línea. Tenemos que vamos a ponerle 1 aquí, 2 y 3. Vamos a hacer intensidad número 1, que sabemos que es la potencia sobre el voltaje, que tenemos 350 watts, sobre el voltaje, que es 230, porque es algo monofásico. Bien, esto nos da 1.52 amperios. Después tenemos que la intensidad número 2, vamos a hacer lo mismo, voltaje, la potencia sobre el voltaje y en este caso la potencia de 500 watts. 500 watts sobre 230 volts. Esto me da 2.17 amperios. Bien, la intensidad número 3 me da que la potencia sobre el voltaje y me da que es 1200 watts sobre 230 volts. Y eso me da que por el circuito tiene que fluir 5.21 amperios. Bárbaro. Tengo las intensidades de cada sección. Ahora vamos a ver la intensidad total que va a fluir por todo el circuito, es la suma de todas ellas. Me da 8.9 amperios. Según la tabla de corriente máxima admisible, me dice que por 8.9 amperios directamente se puede utilizar un cable 0.75 milímetros. Bueno, vamos a hacerlo por la caída de tensión entonces. Así se ve acá. Caída de tensión. La caída de tensión es monofásico, así que porque se halla distintos monofásicos y trifásicos. Tenemos que 2 por longitud por la potencia sobre la conductividad por la caída de tensión por el voltaje es igual a 2, y muy atento acá, 2 por la longitud es 10 metros, ¿no? 10 metros por la potencia, en este caso entonces 10 por 350 watts. Acá vamos a poner metros,
acá, watts, más, ahora tenemos, perdón, no se estaba viendo. Tenemos entonces que si es longitud por la potencia, tenemos que, acá ahora no tengo que poner 20 metros, tengo que poner 30 metros, porque ya desde este punto hasta aquí hay 30, no hay 20 metros. ¿Se entiende? Tengo que poner 30 metros por 500 watts. 500 watts más ahora la longitud que tengo hasta el último pico de luz, que son 45 metros. 10 más 20, 30, más 15, 45. 45 metros por la potencia, que es 1200 watts. 1200 watts. Ahí está. Y todo esto sobre la conductividad, que es 57, por la caída de tensión, que como son tomacorrientes también es un 5%, es 11.5 por el voltaje, que, perdón, 230 volts, perdón. Esto entonces, si lo despejamos, aquí y aquí, me tiene que dar 3500. Esto, si lo despejamos aquí y aquí, me tiene que dar 15.000. Y esto, si lo despejamos aquí, me tiene que dar 54.000. Ahí está. La suma de todo esto me da 72.500. Esto era igual a multiplicamos la conductividad por la caída de tensión por el voltaje, y me da 150.765. Bien, entonces ahora tenemos que, después que despejamos todo, tenemos 2 por 72.500 sobre 150.765, y eso nos da que la sección del cable a utilizar es de 0.69 milímetros, y si nos da 0.69 milímetros, podemos utilizar un cable estándar de 1 milímetro. Por eso siempre es mejor elegir la más óptima. En este caso lo hicimos por caída de tensión, y nos dio 1 milímetro. Por corriente máxima admisible nos dio 0,75 milímetros, pero por resistencia mecánica, que según la tabla era toma corrientes en salto, nos da 1,5 milímetros. Así que vamos a utilizar 1,5 milímetros para establecer el enlace de estos circuitos de toma corrientes en salto. Bueno, espero que les haya gustado, y después vamos a hacer otro para calcular exactamente lo mismo, cálculo de sección, pero vamos a incluir algunos motores, algunos que tengan coseno phi, y otros que no, pero tengan conseno de phi, así, y mezclándolo con otra derivación que tenga luces y todo, así lo hacemos complicado, con el 3% que se le descuenta por la caída de tensión en las luminarias, en otra línea que tenga otro tipo de caída de tensión también. Bueno, hasta luego.